Bien, buenos días. Esto es un auténtico lujo tener aquí a tres ponentes magníficos y en una mesa que nos interesa particularmente a todos porque nos genera problemas continuamente. Yo quiero empezar resaltando el orgullo de pertenecer a una red donde se trabaja para fomentar la calidad de la investigación en nuestro entorno. Y yo entiendo que para fomentar la calidad de la investigación, lo primero que tenemos que garantizar es que sea una investigación que cumpla todos los requisitos éticos y legales que se le pueden exigir. Contamos en la mesa con Eva Ortega Paino. Eva Ortega es doctora en bioquímica y biología molecular. Ha desarrollado gran parte de su carrera fuera de España, en la Universidad de Lund, si no me equivoco, y vuelve con un bagaje de experiencia en investigación y en gestión de biobancos importantísimo. Actualmente es la coordinadora de la Plataforma Nacional de Biobancos y Biomodelos, directora del Biobanco de CENIO, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y es además muy activa en una serie de asociaciones y de coordinación. Coordina, por ejemplo, el Nodo Nacional de la Red Europea de Estructura para la Investigación Biomédica. ¿Sí? Algo así. Bueno, y luego tú me corriges. Vale, sí. Porque, como lo pronuncio en inglés, de todo lo que yo he visto de ella, lo que más me ha gustado, me ha impactado y que quiero compartir con vosotros es su visión de lo que quiere para el biobanco. Quiere cerrar el ciclo desde el momento de la extracción de la muestra hasta su congelación y el retorno a la sociedad, que es lo que muchas veces se nos olvida. El retorno en una investigación de calidad que aporte conocimiento a la medicina personalizada en su conjunto. Bien, ella nos va a aportar un poco la visión internacional y lo que podemos enseñar o aprender de los biobancos internacionales. El siguiente ponente es José Manuel Puerta Puerta, médico especialista en hematología y en hemoterapia, doctor en medicina, director del Biobanco Andaluz desde hace relativamente poco, con el objetivo de incrementar la red de donantes del biobanco y desde hace bien poquito jefe del servicio de hematología y hemoterapia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Tengo que decirlo porque lo tengo que decir, antiguo alumno de esta, así que es un orgullo compartir mesa con él. Y finalmente tenemos a Paloma Muñoz de Rueda. Paloma es doctora en biología y investigadora clínica y básica durante muchos años. Tiene formación en epidemiología, formación específica en ética, pero su formación real viene de más de 15 años trabajando activamente y siempre con muchísimo rigor como vocal primero, actualmente como vicepresidenta del Comité de Ética Provincial de Granada, que también ha pasado por distintas denominaciones. Y ella nos va a aportar pues, la visión de a pie del comité, cómo gestionamos cuando nos encontramos con un proyecto que utiliza muestras. Vamos a oírlo a ellos, yo no tengo más nada que decir, muchas gracias y os dejo con Eva Ortega Paino. Bueno, yo empiezo y cuando llegue la diapositiva, sí, no pasa nada. No pasa nada, es que yo creo que es la presentación para luego seguir. Llevábamos un hilo conductor. Bueno, primero de todo quiero empezar dando las gracias. Para mí es un honor y un placer estar aquí con todos vosotros por diversas razones. Y es que estoy tremendamente unida al Sistema Andaluz de Salud Pública. Ya está aquí. Cuando aterricé a España, después de 17 años en Suecia,
La primera persona que coincidí en un correo internacional fue con José del Biobanco, que hizo de ese congreso internacional en Lübeck una delicia, así que encantada de verte aquí. Luego, desde el Biobanco del CENIO, adoran al Biobanco de Andalucía, así que os mando saludos de Mariaje, Juan David y de todos, porque la colaboración siempre ha sido muy estrecha. Si esto no fuera poco, pues una de mis mejores amigas en Suecia, cónsul honorario ahora, pues resulta que es prima también de Francisco Sánchez Malo, y bueno, pues hemos coincidido también en este entorno. Y ya para acabar, pues hace poco me proclamé en una reunión presidenta del Comité Científico del Biobanco, porque nadie quería. Entonces fui así, digo, bueno, si nadie quiere, yo me propongo. Así que también soy presidenta del Comité Científico del Biobanco Andaluz. Con lo cual, bueno, como veis, es una trayectoria sólida que me une y que hace que estar aquí sea un auténtico placer. Y gracias a Rocío por contar con nosotros, claro, sin duda alguna. Entonces os voy a contar es una pequeña película. Hacia atrás. Lo acabaría haciendo mal. Es una pequeña película, pero es empezar por lo que todos buscamos, ¿no? Todos los científicos a los que nosotros hacemos servicio, y el moderador que me corte, porque cuando cojo el micrófono, vamos, no lo suelto. Entonces, nosotros en investigación lo que buscamos son biomarcadores. Buscamos biomarcadores para hacer terapias, para desarrollar terapias, para buscar formas de diagnosticar con precisión, también para pronosticar, ¿no?, cómo va a evolucionar esa enfermedad. Y esos biomarcadores van a ser la clave para nosotros. Sin embargo, en esta investigación de biomarcadores se hizo un estudio hace años, allá para el 2015, en donde había un pequeño problema. Y es que de los proyectos de investigación que se hacían, el 50% eran irreproducibles. Y esto se debía a distintos problemas. Y el principal problema, si veis en la gráfica, a ver si puedo, ¿hay puntero? No, bueno, pues en el primer gráfico es debido a los reactivos biológicos y a los materiales de referencia, seguido por un diseño del estudio inapropiado, así como análisis e información de estos análisis inadecuados, terminando por un problema de procedimiento. Además de esto, si nos vamos a la literatura de PubMed, ¿no?, donde vamos y nos basamos todos, encontramos que hay muchísimos. Este también es un estudio desde 2015, es decir, está un poco pasado de fecha. Si en aquel entonces ya había 150.000 artículos que mostraban la posibilidad de haber encontrado distintos biomarcadores, el tema es que cuando esto se transfiere a la clínica, de estos potenciales biomarcadores que todos descubrimos, solo utilizamos 100. Entonces, aquí tenemos un problema, y el problema es un problema clave, y es que quizás estemos comparando peras con manzanas, como dicen en inglés, apple with oranges. Y, desde luego, si esto pasa, si tenemos un material de referencia que es inadecuado, lo más probable es que, como decía Caroline Compton de Harvard, es que cuando metemos en un ensayo porquería, basura, lo que vamos a obtener es basura. Ya para el año 2009, la revista Times promulgó que una de las 10 ideas que revolucionarían el mundo en aquel entonces eran los biobancos. Se ha movido un poquito, lo tenéis ahí marcado. Y efectivamente los biobancos es un pilar para la investigación biomédica. Y vamos a ir viendo por qué. Estos 3 pilares en los que se soporta un biobanco son la calidad de la muestra, lo que os comentaba. Si tenemos una muestra de referencia mala, lo más probable es que lo que consigamos en investigación sean artefactos. Son temas éticos, legales y de sociedad, razón por la que estamos hoy aquí, y el tema de la gestión de los datos, porque un biobanco, por definición, no solo la muestra, sino todos los datos asociados a ella, porque sin esos datos la muestra no tiene valor alguno. Si vamos a la calidad de las muestras, tenemos varias variables que interfieren en esta calidad. Unas son las variables preanalíticas, que son las que dan cuenta del 70% de los errores de laboratorio. Otras son las variables analíticas, que es cuando se va haciendo todo el análisis de esas muestras, y la posanalítica. No nos vamos a centrar en ninguna de las, ni de las analíticas ni de las posanalíticas, pero sí comentaros que las variables preanalíticas pueden ser de 2 tipos, in vitro e in vivo. In vitro, aquellas que pasan en el laboratorio y que nosotros podemos controlar de alguna manera.
no dejar una muestra porque nos llamen por teléfono más tiempo, más tiempo en la pollata, saliéndonos de protocolos normalizados, congelando a temperaturas óptimas, etcétera, ¿no? Un transporte adecuado, manteniendo esa temperatura de transporte controlada. Y luego tenemos las in vivo, que son las que lleva el paciente per se, la muestra, véase dónde vive, cuándo se extrae la muestra, si toma medicamentos, el estrés, cosas que no podemos controlar, pero que sí podemos anotar. Con respecto a los temas éticos y legales, en España, desde luego, el uso de las muestras, y creo que la siguiente, pero voy a empezar por aquí, el uso de las muestras de investigación se puede hacer en 3 escenarios. No os voy a descubrir nada, porque todos lo sabéis, pero es bueno recordarlo. Son muestras que van asociadas a proyectos que necesitan todos los escenarios que voy a presentar, necesitan aprobación de un comité de ética, pero que tienen distintas casuísticas. No necesitan una autorización administrativa, esta utilización de las muestras solo va para el proyecto, una vez acaba el proyecto se destruyen o se revierten a un biobanco, sí que están restringidas el uso en el tiempo y no se pueden pasar a terceras partes. Las colecciones abren un poco este campo, ¿no? Hay que registrarlo en el Registro Nacional de Biobancos, por supuesto necesita estar aprobado por un CEI, no necesita una autorización administrativa en el sentido que lo necesitan los biobancos, con una estructura, están asociadas a una línea de investigación, no tienen restricción en el tiempo, pueden ser eternas, entre comillas. Luego ya podríamos hablar del caso de qué pasa cuando se jubila el que es el responsable de la línea de investigación, que esto también se ha presentado. Y no se puede utilizar a terceras partes, es decir, si uno quiere que empezar a colaborar con un grupo en el extranjero que no está definido de la línea de investigación, no se puede pasar la muestra. Todo esto se subsana si uno mete las muestras en régimen de biobanco. Y el régimen de biobanco, bueno, pues tiene todas las beldades que la línea de investigación, pero además no tiene restricciones, o sea, la restricción del tiempo es infinita y sí se puede pasar a terceras partes, lo que favorece, por supuesto, la investigación tanto nacional como internacional y pone muchísimo más en valor la donación de la muestra. Ahora voy a ir atrás. Estos biobancos, por supuesto, están regidos por un marco legal, ¿no? Que serían como los 10 mandamientos de la ley de Dios. Tenemos, por supuesto, la sección 44.2 de la Constitución, la Ley de Investigación Biomédica, el Real Decreto de Biobancos y ahora lo que llama la GDPR, que es una forma de estandarizar todas las regulaciones de datos a nivel nacional, como la nuestra, que es la Ley Orgánica 3/2018. Con lo cual, vamos al punto de nosotros tenemos muestras. Estas muestras no se pueden obtener de cualquier manera. Hay países, como por ejemplo Dinamarca, donde los excedentes diagnósticos es un sistema de opt-out, es decir, por definición entran para ser utilizados en investigación y el paciente, el excedente diagnóstico solo cuida. Luego, cuando son proyectos de investigación, también tienen consentimiento. Luego, el donante o el paciente que ha ido a ese centro tiene que saber dónde puede salirse siendo parte de esta colección que se forma por defecto. Pero en nuestro país, pues, y en otros muchos, se necesitan consentimiento informado para donar la muestra, ¿no? Este consentimiento viene asociado a una hoja de información del paciente. Otra vez, volviendo a la parte ahora, ya hemos dejado la calidad, ya hemos dejado los temas ético-legales, a la cuestión de la gestión, nosotros tenemos que tener sistemas donde podemos almacenar toda esa información, no solo de la muestra y su procesamiento, sino también de la información clínica o de la formación mínima asociada que va para esas muestras. Y esto lo hacemos a través de sistemas de gestión. Estos sistemas de gestión, para poder trabajar tanto a nivel nacional como internacional, tienen que tener una semántica parecida, porque tienen que ser, bueno, igual, al ser posible, porque tienen que ser interoperables, tienen que poder comunicarse entre ellos. En nuestro caso, para varios proyectos utilizamos REDCap, pero evidentemente pueden ser plataformas ya definidas, LIMS, que ya son comerciales o incluso in-house, ¿no? Los que desarrollan los propios ITs dentro de los sistemas de información dentro de cada centro. Por supuesto, las estrategias de los biobancos son fáciles, ¿no? Lo que queremos es... Alguien decía, que no me acuerdo, yo creo que José fue Lubeck, cuando dijeron que el mejor biobanco era el biobanco vacío, ¿no? Una gestión en donde la entrada de muestras se hace como una unidad de servicio a la investigación y ese ciclo va dejando al biobanco sin muestras. Lo que no tiene sentido, y mucho más, si nos centramos en la sostenibilidad de los biobancos, es que los biobancos estén albergando muestras que no tienen salida. Eso no es sostenible y, por supuesto, volviendo a los temas éticos, no pone en valor la donación. La gente cuando dona tiene esperanzas detrás y lo que quieren es que, si no son ellos, su descendencia tenga respuesta para sus enfermedades. Tenemos trabajos de calidad, tenemos acceso, lo que queremos dar es este acceso, ¿no? Conseguir que los biobancos se vayan vaciando. Lo que estamos haciendo aquí, divulgar, hacer investigación,
por ejemplo, en calidad de muestras, como ha habido proyectos dentro de la plataforma donde Juan David ha participado en Optimark con un excelente resultado de la investigación. Y, evidentemente, educar. Tenemos distintos cursos, en nuestro caso desde el CENI, una colaboración que empezamos desde el año 2014 en la Universidad de Lund, donde yo estaba, donde hacemos un curso de doctorado para biobancos. Y había aquí también otras propuestas de másters en biobancos, y aquí yo creo que también hacéis vosotros educación de biobancos dentro del sistema de salud público andaluz. Y luego lo que vamos a tratar hoy, que son los temas éticos y legales y de sociedad. Es importante, y yo soy una gran defensora de la gobernanza participativa, involucrar a la sociedad y, al ser posible, a asociaciones de pacientes que al fin y al cabo son los que viven y sufren la enfermedad y nos pueden servir de altavoz para el papel que tienen los biobancos. Una vez dicho esto, comentar que yo no soy la coordinadora de toda la plataforma. La coordinadora de la plataforma es la doctora Núria Montserrat, que acaba de hablar. Yo solo coordino el hub de biobancos y sí, lo que sí soy es la representante, la directora del Nodo Nacional, represento a España dentro de la red europea de biobancos, que se llama BBMRI-ERIC, que es, las siglas en inglés es Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure, que efectivamente uno se ahoga, y lo dicen hasta ellos mismos, los que eligieron el nombre, se les queda como ahí una desazón, pero que a día de hoy, os lo presentaré luego, tiene un montón de países en representación. En España la trayectoria viene de muy lejos, y deciros que esta red europea estuvo formada por los 10 magníficos, y uno de ellos era el director del biobanco del CENIOR, Manuel Morente, que aunque no entró y no consiguió participar en esta red, fue uno de los cerebros de la red europea. Y lo que sí consiguió fue a nivel nacional tener una trayectoria dentro de la coordinación de los biobancos hasta llegar a día de hoy. No voy a entrar en detalles, pero como veis ha habido muchísimas diferentes plataformas y hasta que entró, me parece que fue en el año 2010 o por ahí, entró el instituto que empezó a coordinar estas plataformas, y no recuerdo mal. Se ve un poco clarito, pero bueno, a día de hoy estamos ya no solo como red de biobancos o plataforma nacional de biobancos, sino que se han incluido los biomodelos, organoides, impresión 3D y, a ver que se me olvida uno, y modelo animal. Aquí os presento a Núria, que la habéis visto ahora, que es una investigadora excelente en organoides, como ha podido demostrar, y es la coordinadora de los 4 hubs. Nuestra visión no es más que lo que os contaba, somos unidades de servicio. Lo que queremos es que la investigación básica, que proporcionar muestras para investigación básica, que se traduzca a la cama del paciente, que se traduzca en tratamientos, incorporando no solo, desde luego, la investigación pública, como hacemos, es importantísimo ir de la mano también con la industria. La colaboración público-privada está también dentro de nuestros objetivos. Los datos actuales, tenemos 57 biobancos, no todos, unos en el modelo de adheridos. La diferencia entre adheridos y no es la financiación. Si tenemos financiación por parte del Instituto de la Plataforma de Biobancos y Biomodelos, los adheridos crecen de la mano con nosotros, desde luego están integrados dentro de nuestra plataforma y proporcionan más de casi 3.500 colecciones, más de 1 millón de muestras, que no casos. Las muestras, es decir, de cada caso, de cada donante, que son 109.000, pueden salir distintas muestras. Y estas son las personas que coordinan conmigo el hub de biobancos. Tenemos los tejidos neurológicos con Alberto Centeno, ético, legal y de sociedad con Ana María Torres, que está en el Ramón y Cajal, Alberto Rábano, que está en el CIEN, Ana María Torres en el Hospital Ramón y Cajal. Luego tenemos a Teresa Escámez, que está en Murcia coordinando calidad, y tenemos a Roberto Bilbao, que está en el País Vasco, coordinando este catálogo, tarifas y ventanilla única, porque lo que queremos es servir de manera unificada estas muestras que se encuentran dentro de la plataforma. Y ya sí que entramos en la parte internacional, y es que el año pasado, en el año 21, por fin se aprobó en el BOE la incorporación de España a la red europea de biobancos, que, como os comentaba, se había venido luchando desde el año 2010, que empezó toda esta organización, como os comentaba, de la mano de Manuel Morente, que fue una clave en el desarrollo del nodo europeo, y que yo vivía como espectadora en Suecia. Yo me pasé, como han comentado, 17 años entre Suecia y Noruega, mucho siendo investigadora de cáncer y luego pasando a la gestión, coordinando la parte sur de Suecia en el tema de biobancos.
Y yo lo veía como espectador y no entendía cómo, teniendo una figura tan clave, no entraba a España. Y es que, bueno, pues tiene que pasar distintos filtros a nivel político para que se apruebe en Consejo de Ministros esta incorporación. Y se consiguió. Y hemos entrado como observador. Es decir, como observador la única diferencia que hay con los miembros de pleno derecho es que no tenemos voto, pero nos da la oportunidad de ser oteadores de lo que está pasando a nivel europeo. A día de hoy, pues como veis, son 23 nodos y tenemos también a IARC, que es la Asociación de Investigación en Cáncer, ¿no?, que está en Francia, y BBMR y ERIC no es un biobanco, es un consorcio, con lo cual agrupa a más de 700 biobancos en Europa que están distribuidos, desde luego, por toda la geografía como observadores y miembros de pleno derecho, con una sede central que está en Graz, en Austria, y con 3 centros de distintos expertise, de expertos, uno de ellos, por ejemplo, en calidad. ¿Qué es lo que quieren hacer? Pues ni más ni menos que nosotros hacer posibles esos tratamientos, que reviertan, ¿no?, la investigación a la cama del paciente. ¿Cómo estamos organizados? Pues como ha comentado Nuria, la base la sustenta la Plataforma Nacional de Biobancos. Nosotros somos, Nuria como coordinadora de Plataforma de Biobancos y yo como directora del Nodo Nacional y también parte de la plataforma, somos los que hacemos la dirección científica por parte de España. Y luego el Instituto de Salud Carlos III, con Marina y Elena Domenech, sustenta lo que llaman The Assembly of Members, ¿no?, los miembros. No sé cómo se traduce eso, si alguien sabe la traducción, bueno, Assembly of Members, los que representan la parte administrativa y de país en el consorcio. Hay distintos, la organización y el organigrama lo tenéis ahí, y lo que se han generado son distintos grupos que van a trabajar en lo que llaman fuerzas de trabajo o grupos de trabajo. Como veis, dentro de las fuerzas de trabajo tenemos los sistemas de información, ¿no?, que os hablaba. Para hacer estos sistemas, si ya nos cuesta dentro del campo nacional, del ámbito nacional, coordinar todos estos sistemas operativos para que hablen entre ellos, como sabéis, pues imaginaros ya si nos ponemos a nivel europeo. Aquello es una capa más. Y entonces hay que mirar, pues aparte de toda la ley de protección de datos, uso secundario de datos, etcétera, se forman grupos de trabajo para resolver estas cuestiones, interoperabilidad, etcétera. Y luego, y esto está coordinado una vez más por Roberto Bilbao y por Natalia Cal. 3, ya acabo, creo que es la última. Luego tenemos los temas éticos, legales y de sociedad, donde los lleva Pilar Nicolás, de la Universidad de País Vasco, a Teresa Escámez, una vez más, coordinando el tema de calidad para que haya una continuidad en el trabajo que hacemos desde la plataforma, que lo podemos extrapolar también con nuestras competencias a nivel europeo. Y tenéis aquí a un sevillano, bueno, por lo menos que trabaja en Sevilla, Enrique de Álava, que es la persona que hace de proxy cuando yo no puedo atender a las reuniones como directora de Nodo, como por ejemplo hoy. Hoy nos hemos quedado vacíos de representación porque ni Enrique ni yo podíamos y nos tendrán que pasar las actas, pero yo encantada de estar aquí. Y de administración, pues tenemos el punto de administración de la plataforma. Y sin mucho más, solo quiero deciros que el ecosistema de los biobancos es muy complejo. Los biobancos no son una unidad donde se almacenan muestras. Los biobancos son mucho más que eso. Son un centro, vamos, no quiero decir como si fuera el ojo de Dios, pero sí que están en un papel central en donde van a alimentar y a interaccionar con distintos marcos. Un marco económico, por ejemplo, el sector privado, todas las organizaciones financiadoras que nos dan para mantenernos, para que el biobanco, dentro de su proceso de sostenibilidad, por lo menos se mantenga en pie. Lo social, los pacientes. Nosotros nos alimentamos de los donantes, que no tienen por qué ser pacientes. Tenemos que interactuar con ellos. Tienen que ser nuestros altavoces de las beldades de los biobancos. ¿Para qué sirven y a quién promociona y a quién sirven estas muestras? Tanto a nivel sanitario como a nivel de sociedad. Por supuesto, las interacciones con otros biobancos, solos no somos nada. O sea, en la ciencia es internacional y la ciencia tiene que servirse de todos los actores posibles. Entonces, nuestros biobancos son los mejores dentro de la plataforma y a nivel europeo nuestros mejores aliados. Y, por supuesto, a nivel político e institucional, así como científico y tecnológico. No nos podemos quedar atrás. Tenemos que hacer y que absorber y hacer nuestros todos los desarrollos state of the art que dicen de vanguardia
para que la ciencia siga avanzando y con ella nosotros. Y nada, con esto termino. Juntos yo siempre abogo porque la ciencia se dé la mano y que todos los actores se unan para hacer realidad lo que es nuestro objetivo, que es servir a la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Las preguntas las vamos a dejar para después, todas en conjunto, y continúa José Manuel puerta a puerta. Muchas gracias, Eva, por ajustarte al tiempo. Te pido igual, José Manuel, 15 minutos, 18 minutos como máximo, a los 15 te aviso, para que pueda haber debate que enriquece, sí. Bueno, muchas gracias a la doctora Cabanillas por la presentación. Yo recuerdo sus clases con verdadero entusiasmo, la verdad. Y muchas gracias al Comité Científico por la invitación, a Mariano, a Joaquín y a Maribel, y por dar la oportunidad de representar a una institución tan importante de la Consejería de Salud y Consumo como el Biobanco del Sistema Sanitario Público Andaluz, que tengo la suerte y el honor de verdad de compartir esta sala con verdaderos eruditos del tema, como son Sonia, Puri, José, Juan David y Rocío, que son mi estandarte y los que no voy a tener ningún pudor si vuestras preguntas me ponen un aprieto, porque saben mucho más que yo 100.000 veces. Y me estaba recordando que qué grato es que en 20 minutos de presentación de Eva haya aprendido más que en 3 o 4 días preparándome yo la ponencia de hoy. Perdonad. Bueno, un biobanco con fines de investigación biomédica es un establecimiento público o privado sin ánimo de lucro que acoge una o varias colecciones de muestras biológicas de origen humano con la finalidad de investigar y de hacer investigación biomédica. Nos constituimos como unidades técnicas con criterios propios de calidad, de orden y destino, independientemente de que también se alberguen muestras que lleven otra finalidad. A raíz de la normativa legal, pues el principal objetivo es facilitar al personal investigador el acceso a las muestras y los datos, con requisitos de calidad y conservación. Yo creo que a todos nos gusta ir a una joyería a comprarnos un reloj, pero si lo heredamos de nuestro abuelo y tiene recuerdos y somos capaces de sacarle datos a ese reloj, pues nos gusta más que irnos por nosotros mismos a comprarnos, ¿no? Imaginar lo que sería tener librerías, estanterías, frigoríficos de pulmones sin que sepamos nada de esos pulmones. No sirve absolutamente para nada. El Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía es una iniciativa de la Consejería en Materia de Salud de la Junta de Andalucía, actual Consejería de Salud y Consumo, para fomentar la investigación biomédica y la protección de los derechos de los ciudadanos que se acaben convirtiendo en donantes de las muestras y, vuelvo a decir, los datos utilizados para la investigación. Y muy importante que el Biobanco del Sistema Sanitario Público Andaluz es una plataforma de recursos en red. Eva ha puesto ante una fotografía donde el punto del Biobanco de Andalucía estaba en Granada, el nodo coordinador está en Granada, en el Parque Tecnológico de la Salud. Le estamos usurpando un poco ahora las instalaciones al Centro de Investigación Biomédica de la Universidad de Granada, pero es un biobanco en red. Y el biobanco, las muestras del Virgen del Rocío, las puede utilizar perfectamente cualquier investigador del Torre Cárdenas, de Puerto Real o del Reina Sofía de Córdoba. Constituimos una única organización con una actividad descentralizada. Nos encontramos integrados por todas aquellas estructuras y unidades de los centros sanitarios públicos, bancos de líneas celulares y otros centros públicos que sean capaces de obtener, procesar y conservar los células, tejidos, sustancias y muestras biológicas, y constituidos los del biobanco en cada una de las provincias. Y ahí que veis toda la cadena de montaje como una fábrica, desde la identificación y obtención de las muestras y la información asociada, al procesamiento y la caracterización, la preservación y el almacenamiento y la distribución y el seguimiento. No somos capaces de encargarnos de la provisión de todo tipo de muestras biológicas correspondientes a patologías concretas o controles de formato especificado con su información asociada, y con una cartera de servicios comunes nos encargamos del procesamiento, de la caracterización, la obtención, la conservación, formación, como ha explicado muy bien Eva también, en cursos, talleres, visitas a nuestras instalaciones, toda la gestión de la logística de muestras e incluso servicios a medida. El órgano de gobierno del Biobanco del SSPA es el Consejo Rector, que es sobre el que recae la decisión del nombramiento de la dirección científica, y 2 áreas bien definidas, y que con el nuevo decreto habrá un cisma que la verdad es que tiene mucho sentido con la parte del área asistencial, que hoy por hoy recae en la red de medicina transfusional del Servicio Andaluz de Salud, y la parte más nuestra del área de investigación con su nodo coordinador, como he explicado, que está físicamente ubicado en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada, y su nodo provincial en cada una de las provincias que constituyen nuestra comunidad. Por norma tenemos que tener un comité de ética externo, que en nuestro caso es el CCIVA, un comité científico externo del que Eva ha hablado, y el responsable del fichero es la Consejería de Salud.
las funciones del comité científico externo pues sería la evaluación científica de la solicitud de la cesión de muestras y los datos asociados a las mismas, asesorar al director, en este caso de científico del biobanco, sobre la adecuación de los procedimientos desde el punto de vista científico, asesorar a la persona titular de la dirección en los aspectos científicos del documento de buena práctica del biobanco, y si nos vamos al comité de ética externo hacemos un paralelismo en cuanto a realizar la evaluación ética de las solicitudes de cesión de muestras y datos asociados a las mismas siempre desde el punto de vista ético. Lo iremos desgranando un poco más adelante. Por si alguna vez os suena, el Registro Andaluz de Donantes de Muestras para Investigación Biomédica, con su acrónimo el REDMI, es una iniciativa de la Consejería y del propio Biobanco, una iniciativa pionera en nuestro país y probablemente a nivel internacional, en el que se le da autonomía al paciente y se le hace partícipe de la investigación desde el punto de vista que se registra voluntariamente como potencial donante de una muestra para la investigación. Los biobancos tienen la capacidad de almacenar todo tipo de muestras para todo tipo de patologías, pues probablemente no, incluso no tendrán sentido. Lo que sería una muestra de una enfermedad del depósito lisosomal, como la enfermedad de Kocher a día de hoy, a lo mejor cuando haya que hacer un estudio, esa sangre o ese DTA donado por el paciente y que podríamos a lo mejor conservar congelado durante años, cuando se haga un estudio, pues a lo mejor lo que hay que analizar es lágrimas en lugar de sangre, ¿no? Pues lo que recae sobre la iniciativa del REDMI, del Registro Andaluz de Donantes, es poder localizar a esos potenciales pacientes para reclutarlos una vez que se tenga el estudio en marcha y poder tener su muestra. Y lo que tenemos es una base de datos donde se recogen pues, todos los datos básicos de identificación y de salud de esas personas que estén interesadas en de manera voluntaria acabar formando parte directa de la investigación biomédica. Como también no sé si en alguna de las ponencias anteriores se ha hablado por Nuria, el Biobanco del Sistema Sanitario Público Andaluz es uno de los 3 nodos de coordinación que forman parte del Banco Nacional de Líneas Celulares, que ahí en amarillo veis las funciones, y lo que hacemos es registrar y trazar las líneas celulares que se depositan en nuestro biobanco. El material del Banco Nacional de Líneas Celulares pues son las líneas embrionarias y las líneas IPS. De pasada se escuchaba a Nuria hablar, que os sonará que acaba de decir que desde hace muy poco, desde septiembre, no se necesita un informe favorable de la Comisión de Garantías, pero sí y siempre de un comité de ética. Y muy bien, como ha hablado tanto Nuria como Eva, pues el Biobanco Sanitario Público Andaluz forma parte de la plataforma de biobanco y biomodelos del Carlos III, no solo en las provincias en las que veis el logotipo, que participando en los hubs que ha explicado tanto Nuria como Eva, sino que la plataforma da soporte de financiación de personal e incluso en las otras provincias que pasarían a formar parte del trabajo de la plataforma con los institutos de investigación y las fundaciones gestoras. Se ha hablado de esto también, y es la finalidad de obtener las muestras en función del destino a que se vaya a llevar en la investigación médica, ya sea sobre un proyecto de investigación, una colección para fines de investigación médica o el almacenamiento en un biobanco. Y lo que respecta a nosotros, en este sentido, trabajar con un biobanco hace que las muestras que se incorporen a un biobanco se pueden utilizar en cualquier investigación en biomédica en función de la Ley de Investigación Biomédica 14/2007, siempre que vaya con el consentimiento en esos términos del paciente, del donante de la muestra. Contar con un proyecto de investigación que haya sido evaluado favorablemente por un comité de ética de la investigación. En cuanto a las colecciones, que hay que comunicar donde los datos relativos a las colecciones y las muestras al establecimiento en donde se vayan a conservar. Y en cuanto a lo más importante, pues que siempre es fundamental el consentimiento previo por parte del sujeto fuente, y algo que es un dogma, ¿no? Las muestras no pueden ser entregadas a un tercero ni emplearse para fines diferentes a los establecidos en el consentimiento informal. En cuanto al modelo de gestión de muestras biológicas y sus datos asociados, en cuanto al trabajo con un almacenamiento en un biobanco, Eva lo ha explicado, el uso de las muestras puede utilizarse para diferentes proyectos de investigación biomédica. Tenemos un consentimiento propio de biobanco. El excedente de las muestras se encarga de gestionarlo el biobanco. La cesión a terceros se permite tras la aprobación por los comités de ética externos y científicos del biobanco. El responsable del cumplimiento de la protección de datos, de garantizar la Ley Orgánica de Protección de Datos y la garantía de
de derechos digitales es el propio biobanco y la responsabilidad legal de las muestras pues recae sobre la responsabilidad del titular del biobanco, que en este caso, como os he comentado, sería la Consejería de Salud. Estos son las solicitudes de una petición de un biorecurso a nuestro biobanco. Esta sería la hoja principal en la que se dan de alta los investigadores. La segunda hoja, donde se tienen que explicar el diagnóstico y la naturaleza de la muestra, por su patología, si necesitan controles sanos, el tipo de muestra, si va a ser una muestra sólida, tejido, en fresco, congelado, parafinado, sean células, sean muestras líquidas de sangre, de orina, suero, plasma, cualquier tipo de muestra. El número de casos y la cantidad de muestras que se necesita, las necesidades que estén identificadas en el proyecto antes de la solicitud, una cantidad mínima para llevar a cabo las determinaciones descritas, y aquí lo que queremos reflejaros es que trabajar por biobanco garantiza una mayor y mejor eficiencia en el uso de las muestras. Por ejemplo, recibimos peticiones de investigadores que lo que necesitan es muestras de pacientes con un tumor primario de un cáncer de mama. Nos dicen que son 50 casos en tejido parafinado, que quieren 10 sesiones de tubo. El biobanco es capaz de surtir a ese investigador haciendo de forma muy eficiente la distribución de las muestras para la investigación. ¿Y qué hacemos lo primero? Pues ver si las tenemos disponibles en stock, ver si tenemos en el registro de donantes personas que se hayan registrado como donantes con esa patología, a los que poder reclutar y poder acabar recogiendo esa muestra, y si no, activar una recogida o un plan estratégico un circuito para un plan de recogida estratégica de esa muestra. Cuando el biobanco conoce la memoria del proyecto de forma confidencial, que somos obviamente garantizamos la confidencialidad del proyecto y que tiene un dictamen favorable de un comité de ética, emitimos un informe de viabilidad y pasamos al presupuesto, a la repercusión de costes. Como os podéis imaginar, por la Ley de Investigación Biomédica y el Real Decreto de Biobancos, el biobanco no tiene un afán de ánimo de lucro, pues las muestras biológicas donadas son gratuitas, pero sí tenemos que producir o repercutir una serie de costes derivados de personal, obtención, procesamiento, transporte, y una vez que se ha aceptado el presupuesto, pasamos a las evaluaciones tanto éticas como científicas de la cesión de las muestras y datos. Recordad que el proyecto ya debe tener una evaluación científica por un comité de ética. Y por el Real Decreto 17/16 del 2011, el artículo 34, que habla específicamente sobre la cesión de muestras, cuando la cesión requerirá la solicitud requerirá un dictamen favorable del Comité de Ética de la investigación correspondiente, y en caso de que el cedente de la muestra sea un biobanco, deberá ser informada de forma positiva tanto por los comités éticos como el comité científico y por la persona titular, en ese caso, en ese momento, de la dirección científica del biobanco. Ya tenemos que el IP nos ha dicho que hay una evaluación ética del proyecto, el biobanco ya tiene una evaluación científica de la cesión de muestras y de los datos y una evaluación ética. Y aquí podéis ver cómo en algunas circunstancias, cuando puede que el proyecto no nos venga con una evaluación positiva de su comité, el propio biobanco puede hacer que nuestro comité externo, que es el CCIBA, pedirle una valoración del proyecto, tanto del proyecto como de la cesión de las muestras o solo de las muestras. Pensaba que esta diapositiva la teníamos anticuada, pero el PEIBA, Mariano, corrígeme, todavía tiene el logotipo de la Junta de Andalucía antiguo. Habrá que decirle al Community Manager que lo cambie. Bueno, conocéis el PEIBA, ¿no? El Portal de Ética de la Investigación Biomédica, que es un sistema de información y de gestión integrada en los estudios de investigación para dar de alta con tu certificado digital para iniciar el procedimiento de una solicitud. Y en cuanto al comité científico externo, si el proyecto ha tenido una evaluación científica ya, pues lo que le remitimos es un procedimiento abreviado para facilitar la resolución. Cuando tenemos una evaluación científica de la cesión de las muestras que ha sido aprobada y una evaluación ética, pasamos al acuerdo de material de transferencia, que es muy importante, donde se fija y se especifica que el uso es exclusivo para el proyecto identificado, que no se pueden ceder las muestras y los datos a terceros y que se identifica al biobanco como la fuente de obtención de la muestra. El resumen sería la de documentación, la solicitud al biobanco, presentar la memoria del proyecto como plantilla, el dictamen favorable del CEI donde se presentó, el informe de viabilidad, el presupuesto aceptado, el dictamen favorable del CCIBA de la decisión de la muestra y el dictamen favorable del comité científico y la aceptación del acuerdo de transferencia de material. ¿Qué implica trabajar por biobanco? Pues garantizar la trazabilidad, ¿no? La capacidad de asociar un material biológico determinado con una información
registrada en cuanto a la cadena de obtención y a lo largo de todo el proceso de investigación, que permite y garantiza la información tanto para los donantes como los investigadores, desde la solicitud a la recogida de muestras y datos, el procesado de las muestras, el almacenamiento y la entrega. Y tenemos un sistema de información en nuestro área de investigación, que con una plataforma informática corporativa, que es el NSIBAI, que es capaz de garantizar todos estos pasos que os digo. Termino diciendo que lo más importante para el biobanco del Sistema Sanitario Público andaluz, en cuanto a perspectivas futuras, sería continuar trabajando en la actualización de los modelos de consentimientos, aclarar el marco de gestión de los datos asociados a las muestras, es muy importante para nosotros, avanzar en la virtualización del biobanco del Sistema Sanitario Público andaluz, y tenemos que ir adelantándonos a las modificaciones del nuevo decreto por el que se regulará el biobanco del SSPA, que eso nos puede afectar a todos los comités éticos, con afán de trabajar juntos por un biobanco del futuro. Como seguramente dejamos la presentación para los asistentes al curso, aquí os dejamos desde el biobanco una serie de enlaces, como son la guía de gestión de muestras biológicas que hemos preparado recientemente en 2022, el código de buenas prácticas aplicable a biobancos de investigación en España, la respuesta a las preguntas más comunes sobre el Real Decreto 1716-2011 del Carlos III y la guía para buenas prácticas de la ISBER, de la Asociación Internacional de Biobancos, en cuanto a recomendaciones para ello. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias. Continúa Paloma Muñoz de Rueda. No lo he dicho antes, ella ahora mismo es la responsable del Centro de Instrumentación Científica del Instituto Biosanitario de Granada y también desde ese puesto pues colabora con el desarrollo de la investigación, dando apoyo a los investigadores. Bueno, buenos días a todos. Yo quería empezar agradeciendo a la organización de la jornada, a Maribel y también a Aurora, el haberme invitado a participar en esta mesa, que para mí es tan importante porque para mí es un tema que me apasiona, el tema de las muestras biológicas, pero también es un tema que yo creo que nos trae de cabeza a tanto los evaluadores dentro de los comités de ética como a los investigadores. Bueno, yo vengo a hablarles sobre todo desde el punto de vista de cómo evaluar los proyectos dentro del comité, proyectos, cuáles son las necesidades que tenemos dentro del comité para poder evaluar correctamente un proyecto, pero quería hacer hincapié sobre todo en 3 puntos para mí muy importantes, los he elegido porque son los que siempre nos llevan a debate dentro del comité. Hay otros muchos puntos que podría hablar, pero que por el tiempo no voy a poder hacerlo, pero principalmente van a ser 3 de los que yo voy a hablar. Y siempre siguiendo las disposiciones del Real Decreto 1716 del 2011, como todos saben, en el título 2 va a hablar sobre el tratamiento de muestras biológicas de origen humano con fines de investigación biomédica. Bien, el proceso de evaluación de este tipo de proyectos que van a utilizar muestras biológicas, por lo general es un proceso tedioso, ¿no? Tanto para el evaluador como para el investigador. Por parte del evaluador, pues porque solemos encontrarnos con problemas o con errores generalmente relacionados con el tipo de gestión de muestras biológicas, lo cual nos va a hacer difícil la evaluación, y por parte del investigador, pues porque se va a encontrar con que vamos a solicitar determinadas aclaraciones y determinadas enmiendas y aportarnos unas enmiendas que tienen que conseguir o contestar para que su proyecto pueda ser aprobado. Por eso pienso que es bastante importante que tengamos una serie de pautas a seguir dentro de los comités para que las evaluaciones sean lo más homogéneas posible, pero que dichas pautas las pongamos en conocimiento de los investigadores para que para ellos sea más fácil, ¿no?, la redacción de los proyectos de investigación y que no se encuentren con problemas posteriores que hagan que la aprobación del proyecto se alargue. Nosotros en el Comité de Granada tenemos costumbre que sí, todas las pautas, checklist, todo lo que hacemos para facilitarnos el trabajo dentro del comité, las colgamos en la página web del comité para que los investigadores puedan acceder a ellas.
Bien, como ya mis compañeros han hecho un poco de spoiler, como decía, ya tengo una compañera, esta diapositiva creo que la hemos presentado los tres. Como ustedes saben, existen 3 modelos de gestión de muestras humanas en investigación. Está la gestión para proyectos, es decir, muestras que se van a utilizar únicamente para un proyecto de investigación, o así debería de ser. Muestras que van a utilizar gestión para una colección, es decir, muestras que se van a poder utilizar para una línea de investigación, utilizándola en distintos proyectos de investigación, y muestras que van a estar gestionadas a través de biobancos, que yo no voy a explicar tanto porque ya los 2 ponentes anteriores han hablado sobre el tema y me han puesto más fáciles las cosas. Pero bueno, teniendo en cuenta esto, puedo asegurarles que el principal problema que nos encontramos a la hora de evaluar un proyecto que utiliza muestras biológicas es enterarnos y poder descifrar, después de la lectura del proyecto y de la hoja de información al paciente, cuál es la gestión de las muestras biológicas. Yo personalmente, generalmente empiezo leyendo la hoja de información al paciente porque me suele dar pistas para saber después cuál es el tipo de gestión que van a hacer, pero bueno, después me leo el proyecto y la verdad es que lo que me encuentro es una mezcla o un batiburrillo de cosas, ¿no? Tanto de gestión de proyectos o gestión de biobanco. Es fácil encontrarnos en el proyecto, siempre te hablan de las muestras para el proyecto y cuando leemos el consentimiento informado nos encontramos la palabra biobanco y entonces ya no sabemos muy bien por dónde tirar. Por lo cual yo lo que recomiendo siempre es que aparezca un apartado dentro del proyecto de investigación que se llame tal cual, gestión de las muestras biológicas, que puede ir bien dentro de las consideraciones éticas o fuera de las mismas, ¿no? Y que también quede claro en la hoja de información al paciente. Y lo segundo que tenemos que tener en cuenta dentro del comité es que exista coherencia o concordancia entre lo que aparece en el proyecto, que es lo que le acabo de comentar, y lo que aparece en la hoja de información, porque es muy fácil encontrarnos, pues lo que he dicho, diferencias entre unas y otras. Bien, una vez que ya sabemos cuál es el modelo de gestión de muestra biológica dentro del proyecto que estamos evaluando, lo que tenemos que tener en cuenta es qué documentación es la que nos tienen que presentar dependiendo del tipo de gestión que vayan a hacer. Si la gestión va a ser para un proyecto de investigación en concreto, tenemos que tener en cuenta que tanto la hoja de información como el documento de consentimiento informado deben de tener el mismo título que el proyecto de investigación. Nos encontramos mucho copia y pega dentro de los consentimientos informados en los que aparecen títulos distintos a los del proyecto de investigación, con lo cual nos encontramos cosas que no tienen nada que ver con lo que se ha puesto dentro del proyecto. Nosotros en nuestro comité en Granada hemos elaborado un checklist para que la elaboración de la hoja de información al paciente lleve todos los ítems necesarios para cumplir la normativa. Esta hoja de este checklist, les he puesto el enlace, lo tenemos colgado dentro de la página web de nuestro comité y por lo tanto está a disposición de los investigadores. Yo por lo general cuando evalúo proyectos en los que veo que faltan pues, muchos de los ítems que deben de aparecer en la hoja de información, directamente el checklist se lo mando al investigador para que corrija pues, o ponga todo lo que le falta, ¿no? En el caso de que la gestión de las muestras biológicas sea para una colección, para una línea de investigación muy concreta, lo que tenemos que tener en cuenta dentro del comité es saber si el proyecto que estamos evaluando es el proyecto con el cual se va a comenzar dicha colección. Como ustedes saben, cualquier colección hay que darla de alta dentro del Registro Nacional de Biobancos y toda colección va a comenzar con un primer proyecto. En este caso debemos de solicitar la hoja de información y el consentimiento informado, en el cual aparezca tanto el título del proyecto como el título de la colección. Y el investigador debe de dejar muy claro al donante de la muestra que esa muestra biológica se va a poder utilizar para distintos proyectos de investigación, para los cuales no se va a volver a pedir un consentimiento nuevo. ¿De acuerdo? Una vez que, bueno, en el caso, tanto en este caso como en el caso que nos encontremos con proyectos de investigación que van a echar mano de muestras ya recogidas retrospectivamente que están dentro de las colecciones,
tenemos que tener, o nosotros tenemos la costumbre de pedir el código de la colección. Como saben, el listado de colecciones es abierto, es transparente, cualquiera puede entrar a ver estas colecciones y nosotros solicitamos este código de colección de manera que el evaluador puede entrar al listado de colecciones de la Red Nacional de Biobancos y ver que efectivamente las muestras que van a utilizar en el proyecto corresponden con las muestras que están guardadas o que se supone que están dentro de la colección. En el caso de biobanco es donde menos problemas nos encontramos, como ya han comentado los anteriores ponentes. En los biobancos suelen tenerlo todo muy ordenado, las hojas de información ya están escritas, el investigador tiene que preocuparse un poco menos de todo este proceso de escritura de hojas de información y demás. El único problema que nos encontramos es cuando nos dicen que la gestión es a través de biobanco y después esto no es real. Para ello lo que hacemos es que solicitamos el código de solicitud de biobanco o bien el informe de viabilidad. Yo soy partidaria de pedir el informe de viabilidad y les digo el porqué. Cuando el investigador, no sé, uno de los dos compañeros lo ha expuesto muy bien en una diapositiva, cuando se hace la solicitud al biobanco, todavía el investigador no sabe si se les va a poder ceder o no se les va a poder ceder. Entonces, hasta que no está hecho el informe de viabilidad, que no se sabe si se puede hacer esa cesión de muestras, pues porque o no se tienen en el biobanco o se sabe que no se puede hacer la recogida de manera prospectiva, si nosotros evaluamos el proyecto en medio y damos la aprobación, ¿qué ocurre? Que si después el biobanco les dice que no pueden ceder las muestras, esta investigación tiene que hacer una modificación relevante, subirla a PEIBA y volver a ser evaluado por el comité, con lo cual se va a prolongar el proceso de aprobación del total, la totalidad del proyecto, y este proyecto tendrá que empezar a posteriori, más tarde. Bueno, como he comentado un poco, donde mayores errores solemos encontrarnos es en la escritura de los proyectos de investigación, más que la gestión sea a través de biobanco, y sobre todo en la escritura de la hoja de información y consentimiento, más que en la memoria del proyecto. Por ello me voy a centrar un poco ahí. Uno de los problemas que nos encontramos en el comité es cuando se habla del destino de la muestra biológica una vez que se ha finalizado el proyecto de investigación. Y me voy a centrar en gestión a través de un proyecto. Como ustedes saben, el reglamento lo que nos dice es que cuando el investigador decide gestionar la muestra a través de un proyecto, es porque la muestra va a ser para ese proyecto. Luego deben de tener o extraer la muestra justa para ese proyecto. ¿Qué nos dice la normativa? Que aquello que sobre, lo poco que sobre, debe de ser destruido. Pero la normativa también nos va a dar la posibilidad de que si el excedente de muestra es muy grande y no nos parece ético ni moral destruirlo porque se puede utilizar para futuras investigaciones, nos va a dar la posibilidad de anonimizar la muestra irreversiblemente para utilizarla en otras investigaciones, pasarlas a una colección de línea concreta o introducirlas en un biobanco. ¿Cuál es el problema? El problema es que normalmente cuando nos llegan proyectos gestionados, las muestras biológicas para un solo proyecto, nos encontramos con la frase, casi siempre, de que el excedente de su muestra va a ser utilizado y almacenado para futuras investigaciones. Y esto no es correcto, no se puede hacer. Entonces, el que tiene la decisión de qué es lo que se hace con ese excedente de muestra es el donante y no el investigador. El investigador podrá intentar convencer al donante de que si hay excedente de muestra lo meta en biobanco o lo anonimicen, pero el que al final firma y el que pone la cruz es el donante. Luego, aquellas hojas de información que no traigan este punto, nosotros como evaluadores tenemos la obligación de decirle al investigador que debe de ponerlo, porque si no lo pone y hay excedente de muestra y quiere utilizarla, va a tener que volver a llamar otra vez al donante para que le vuelva a firmar un consentimiento informado, con lo que esto conlleva, ¿no? Si el estudio está hecho con 200 personas, por ejemplo, pues la verdad es que es bastante tedioso, ¿no? Y ahora voy a entrar en otro punto, el tercero, el último, que yo creo que es el que nos trae más de cabeza en los comités de ética, que es cuando se van a elaborar proyectos de investigación en ausencia de un consentimiento expreso del sujeto que viene en el artículo 24 del Real Decreto.
¿Cuándo suelen utilizarse muestras en ausencia de consentimiento? Generalmente cuando se utilizan muestras que son retrospectivas, es decir, muestras que ya están recogidas de hace tiempo. Como es el caso de las colecciones históricas de investigación anteriores al 2007, anteriores a la Ley de Investigaciones Biomédicas, que como saben no era obligatorio pedir este consentimiento, y cuando se utilizan muestras biológicas de los archivos asistenciales. Sobre todo, a nosotros nos llegan que van a utilizar muestras de anatomía patológica, sobre todo, ¿no? En el caso de muestras prospectivas no solemos encontrarnos con este problema porque como el investigador tiene contacto con el paciente a la hora de la extracción de la muestra, siempre tiene lugar el pedir el consentimiento. En la ley o en la normativa aparece un caso que son situaciones de excepcional relevancia y gravedad para la salud pública que son recogidas prospectivamente y que nos hemos encontrado en la actualidad con el problema del COVID, ¿no? Pero esto da para otra charla entera. En el caso de utilizar muestras biológicas de archivos asistenciales, dentro del comité tenemos que tener en cuenta que el investigador debe de disponer o tener una declaración de excedente que venga firmada por el clínico o el asistencial que ha sido el que ha hecho el diagnóstico de la muestra y que esa declaración de excedente diga que efectivamente es un excedente de diagnóstico que se puede utilizar para investigación. Esto es importante. Bien, el tipo de muestras que nos podemos encontrar en este caso de ausencia de consentimiento pueden ser muestras anónimas o anonimizadas. Estas no van a dañar al paciente y no nos van a plantear ningún problema al paciente, pero el investigador debe de solicitarnos al comité el uso de dichas muestras y el comité será el que valore la importancia de dicha investigación para poder utilizarlas. En el caso de las muestras identificadas o identificables viene el gran problema. El investigador debe de realizar, esto es lo que dice la ley, tal cual, el investigador debe de realizar un esfuerzo razonable para contactar con el donante y solicitar el consentimiento informado. Pero si el investigador estima que existen circunstancias especiales que eximan de dicho consentimiento, siempre va a necesitar la aprobación del comité de ética. En cualquiera de los casos, el investigador debe de hacer la solicitud, es decir, no debe decir simplemente, como son muestras retrospectivas, yo no voy a pedir consentimiento informado, debe de solicitarlo, el uso de esas muestras al comité y el comité debe de aprobarlo. ¿Cuáles son las causas por las que se puede pedir esta exención? Vienen recogidas en el artículo 24 del Real Decreto. Lo que es importante y obligatorio es que el investigador justifique el porqué de esa exención. Y en el mismo artículo aparecen una serie de criterios por lo que el comité valorará si se deben o no se deben utilizar las muestras sin la exención del consentimiento. Bien, esto hasta aquí era lo importante que yo quería decir. Si me daba tiempo quería explicar esta diapositiva, que son otros puntos que debemos de tener en cuenta, como son la procedencia de las muestras, que sean muestras asistenciales o muestras expresas para investigación. En este caso es importante que nos digan qué número de muestras es el que se necesita y qué tipo de muestras, porque no es lo mismo que al paciente le digan que le van a sacar sangre una sola vez o que le digan que le van a sacar sangre durante los 12 meses que va a durar el tratamiento, por ejemplo. Entonces, el paciente tiene que ser consciente que esa extracción se la van a realizar para la investigación, no para su diagnóstico. Una información sobre el lugar físico de la obtención, almacenamiento y análisis de las muestras. Que aparezca el tipo de identificación de la muestra, es decir, debemos de saber si la muestra va a ser anonimizada, codificada, identificada. Información sobre la financiación de los análisis realizados sobre las muestras biológicas y, como ya se comentó ayer mucho, el derecho a saber y derecho a no saber, sobre todo en el caso de los análisis genéticos. Y quería hacer un breve resumen. En el tipo de gestión de muestras biológicas es importante desde el comité solicitar los documentos adecuados para cada tipo de gestión. Si hay excedente de muestra, saber que es decisión del donante y no del investigador, por lo que esto debe de quedar bien claro en la hoja de información y en el consentimiento informado. Y en el caso de uso de muestras sin consentimiento expreso del donante, el investigador debe de justificar el porqué de la exención y esta deberá ser valorada por el comité. Y nada más. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? En
En el foro de momento no aparece ninguna pregunta. Están ustedes a tiempo. Nos quedan, pues, yo creo que casi 10 minutos. Y bueno, mientras que ustedes piensan qué quieren, qué no quieren preguntar, pues empiezo yo, que para eso tengo el micrófono en la mano. Yo tengo dos preguntas para vosotros fundamentalmente. ¿Qué controles de calidad se hacen de las muestras? ¿Hasta qué punto es factible retornar la información que aportan los distintos proyectos a la información que ya hay almacenada en los biobancos y vincularla a esas muestras? Porque eso también nos podría facilitar el desarrollo de muchas investigaciones. Y, por otra parte, puesto que cada vez hacemos más investigación colaborativa, cada vez más son los proyectos multicéntricos los que tienen peso y los que se propugnan, ¿qué ventaja y qué inconveniente hay en la gestión por biobancos para compartir muestras entre distintos nodos, sobre todo cuando se comparten entre fronteras? Y si hay o no hay alguna diferencia en el hecho en que el biobanco esté incluido en la red europea. Os paso la pregunta. Vamos, que nos hace falta 20 minutos. Con esto, Control de calidad. Vamos por orden, a ver si he retenido todo lo que nos has preguntado. Tú te quedas de los datos. Yo voy a hacer un aporte ahí también, pero breve, te dejo todo el repaso. Control de calidad. Nosotros hacemos control de calidad interno de la muestra y luego control de calidad externo, es decir, nos servimos de auditores, ¿no?, entre los biobancos. ¿Qué sería ideal? Tener biomarcadores también para la calidad de la muestra que pudiéramos evaluar, y ahí hay un filón para los que sean muy inteligentes para buscar biomarcadores que podamos hacer transferencia de conocimiento y montarnos una empresa y forrarnos, porque realmente hay muy poco y de hecho los que lo hacen a nivel europeo para sueros y tal, con controles que hacen pues, de marcadores que se alteran si la muestra ha estado muchísimo tiempo, los análisis son de miles y miles y miles de euros. O sea, la gente con muchísimo cerebro que piense que ahí hay un filón. Segundo, bueno, nosotros hemos hecho, por ejemplo, auditores para el biobanco, alguno de los biobancos de Galicia, y entre todos hacemos evaluaciones. Datos, bueno, yo creo que hay una evolución. Yo abogo muchísimo porque las muestras que se cedan a investigación, que sean de biobanco, la información revierta. La información ómica también, porque hay una tendencia natural que en un momento dado lo que vamos a tener que ceder es la información, porque la información que se puede extraer de las muestras es infinita, mientras que la muestra es finita. Sería importantísimo hacer un cambio de paradigma hacia los biorepositorios de información. La siguiente, que eran muchas. ¿Qué más nos sí se puede, vamos a ver, hay regulaciones para todo, para acceder muestras biológicas en el extranjero, ¿no? Tienes que rellenar unos papeles también que tienes sanidad, o sea, todo esto está controlado. Si merece la pena o no pertenecer a un consorcio europeo, desde luego aumenta muchísimo las posibilidades de encontrar la información de los directorios, porque los tienes todos aunados, ¿no? De lo que hay en esos 700 biobancos, tienes un directorio único. ¿Es indispensable? No. La colaboración internacional ha existido con o sin consorcios. Lo único que esos consorcios favorecen activamente la colaboración a todos los niveles. Lo facilitan, ¿no? Son vehículos canalizadores y catalizan la investigación de alguna manera biomédica. No sé si te he respondido a todo, pues se lo paso aquí. No, yo solo añadir que estamos en un sistema de globalización, que nos llega un producto de Australia o de China o se compre donde se compre, y que acabamos de salir de un plan estratégico de la Comunidad Europea, del Horizonte 2020, en el que se ha apostado con millones de euros por el trabajo multidisciplinar, consorcios, países, y que tenemos las semillas, tenemos los ingredientes para que se elabore una gran tarta en el que creo que Andalucía no se puede descolgar y dar una visibilidad de futuro y externalización, porque tenemos, a que quedaría muy bonito lo del biobanco de Austria o de Suiza, es que Andalucía es como Austria, como Suiza, como Portugal, incluso con mayor población, ¿no? Y el Servicio Andaluz de Salud tiene unos sistemas de información que puede perfectamente agregar datos y asociarlos a la muestra hasta el punto de tener no solo datos clínicos, imágenes de radiología, la codificación con anatomía patológica, y sería espectacular el potencial que tenemos.
alguna pregunta en la sala? Sigo. Mira, no podemos saber de todo, pero la Declaración de Helsinki deja muy claro que la investigación tiene que estar realizada por personas suficientemente cualificadas. Y somos clínicos, somos docentes, somos investigadores y además somos investigadores en una parcela estrecha. No podemos saber de todo. Reclamamos con mucha frecuencia que las fundaciones, los institutos dispongan de recursos suficientes para dar apoyo a los investigadores. ¿Qué aportan en ese sentido los biobancos? Yo ya he visto que tenéis cursos de doctorado incluso y me parecen oportunísimos. Me consta que hay cursos que además son requisitos imprescindibles para la manipulación de animales, por ejemplo, etcétera. Pero a la hora de preparar un proyecto de investigación, más allá de proporcionar un checklist que desgraciadamente los investigadores se leen a posteriori, no se leen cuando les devolvemos el proyecto, que nos obliga a hacer el trabajo 2, 3 y 4 veces. Nosotros no tenemos recursos en el Comité de Ética para hacer formación, pero los biobancos sí que tenéis para dar ese apoyo al diseño de las muestras. ¿Qué hay en ese sentido? ¿O cómo podemos colaborar también en ese sentido? Yo vuelvo a pasar el micro. Bueno, yo creo que aquí se podría hacer como un eslogan publicitario, ¿no? En el que el biobanco le deja al investigador el tiempo para investigar, ¿no? Y olvídate de todo lo demás, las muestras las tenemos y te las damos y tú dedícate a tener una buena hipótesis y que tu estudio acabe revertiendo pues, en la sociedad, en la comunidad científica y en las personas o en los pacientes, ¿no? Sería como vamos a darte lo que tú más dificultad te supone, que seguramente sea tener muestras. Yo digo lo mismo, yo siempre digo, pon un biobanquero en tu vida, pero incluso nosotros, incluso a los científicos que tenemos en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que son súper inteligentes, pero en temas de estos están más perdidos que un pulpo en un garaje, o sea, es así, no porque tampoco tienen por qué saberlo. Vamos a ver, como tú has dicho, no tenemos que ser conocedores de todo, para eso estamos todos trabajando conjuntamente. Nosotros les ayudamos, incluso si no utilizan las muestras de biobanco o quieren montar sus proyectos, a pasar las solicitudes éticas. Porque, bueno, primero van a ahorrar tiempo, segundo, vamos a poner en valor los biobancos y el conocimiento que tenemos, ¿no?, en cuestiones éticas, y tercero, también les vamos a ayudar un poco en la definición del proyecto en temas de calidad. Porque, bueno, tampoco tienen, porque eso es un poco más avanzado, pero los procesamientos, ¿no?, la normalización de procedimientos es importantísimo para que lo que habíamos visto antes, no salgan artefactos. Entonces sí que les orientamos en los dos campos principales, que son la calidad de las muestras y los temas éticos, legales y de sociedad, incluso si no son clientes nuestros, entre comillas. Y yo creo que la alianza con los comités es fundamental, ¿no? Sin vosotros no atascamos y no avanzamos y no avanza la ciencia. Pues me queda simplemente agradecerle primero a los ponentes la calidad de sus intervenciones, su disponibilidad, a Maribel Tamayo por la organización de la jornada, a Joaquín y a Mariano, y a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias.